Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, la clase esta de consulta es para evacuar las dudas que puedan llegar a tener respecto al tema de coordenadas, que como bien saben, semana próxima vamos a hacer el primer parcial, ¿sí? Solamente vamos a hacer foco en lo que es coordenadas, la parte de layout no, porque ya lo hicieron ustedes con el trabajo práctico. Así que vamos a hacer el tema coordenadas y lo que es capas. Les subí a autogestión un ejercicio bastante simple, bastante fácil de dibujar y demás. Obviamente que para el día del parcial vamos a tener un poco más de dificultad. Y lo que les pedí este ejercicio era completar las coordenadas de los puntos A, B, C y D en las expresiones cartesianas y polares, tanto relativas como absolutas, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, algo de la consigna en sí, de lo que había que hacer o no? Yo, No, profe, profe. tengo una duda para el parcial. Sí, Estuve en la clase de recién. sí, decime. Cuando tenemos que tomar las coordenadas relativas de los puntos, Sí, usted dijo que teníamos que tomar, por ejemplo, la relativa del punto B sí, en función al punto que estaría geométricamente anterior, que sería sí. donde arranca el círculo arriba del punto B, digamos. Exacto. Sí, Ah, es está bien, correcto. porque nos pareció que el otro profe dijo que en realidad teníamos que tomar desde el punto A, por eso quedó medio confuso ahí. No, no, no. De los puntos que yo señale, Está ¿sí? bien, Si yo no digo, che, el sentido de circulación es horario o antihorario, eso ya lo definen ustedes. Pero debe estar definido para que yo interprete cuál es el punto que han tomado como referencia. Volviendo al punto B, si yo hago un sentido horario de circulación, el punto anterior para tomar en cuenta las coordenadas relativas va a ser este punto, la intersección entre la línea recta y este diámetro. En cambio, caso contrario que yo hiciera, ¿están viendo la pantalla o la están viendo? sí, sí, profe, se ve la Si Sí, pantalla. yo profe, se ve. hiciera sentido antihorario, mi coordenada relativa va a estar referenciada a la intersección entre la línea recta y el radio que tengo acá, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir y ahora para este curso. Las coordenadas relativas se sacan en función a la geometría que tenga la pieza. ¿Para qué vemos coordenadas? Las coordenadas las vemos para poder, cuando tengamos que hacer la programación de una pieza, poder sacar todos los puntos que necesitamos definir para que la herramienta pueda mecanizar la pieza que nosotros necesitamos obtener. Si esta pieza viene un bloque cuadrado y necesitamos obtener todo este perfil, indudablemente la fresa va a tener que hacer un ingreso y va a tener que empezar a describir todo este perímetro, ¿sí? Entonces, para eso nos van a servir las coordenadas, para que podamos ubicar la herramienta de la máquina en los distintos puntos por lo que necesita pasar y así obtener el contorno de la pieza, ¿sí? Entonces, como dije en la clase de consulta anterior, un error frecuente que suelen cometer es tomar el punto relativo de B como referencia de A. Y eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo acá 4 puntos para no hacerle describir todos los puntos que tiene esta figura, solamente por cuestión de tiempo, porque van a tener un tiempo para poder dibujar la pieza y luego que terminen de dibujar la pieza les voy a pedir algunos puntos. ¿Por qué no hago todo? Porque si ustedes saben responder 4 puntos significa que entienden el tema. Los puntos que habría que definir para esta pieza para que quede 100% definida es este punto, donde está el origen, este punto, cuando termina la línea recta, el radio, este punto, este punto, este punto, el diámetro, este punto, esta línea recta, el radio, acá tenemos una línea recta, el radio, línea recta, y el radio, y volvemos al origen. Eso para el caso de una pieza de fresa.
Si yo le hubiera dado el caso de una pieza de revolución, sí es válido hacer la mitad. La mitad porque por simetría, cuando defino un punto acá arriba, supongamos en la figura, al girar la pieza voy a estar describiendo todos los puntos que se encuentren en ese perímetro, en esa circunferencia. Es decir, que si esta fuera una pieza de revolución, sí es válido describir la mitad de la pieza, los puntos de la mitad de la pieza. No va a ser válido cuando tengamos una pieza de fresa. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos un ejercicio, lo primero que hay que definir es dónde está el origen. Si no se les indica a ustedes dónde está el origen, entonces ustedes lo definen donde quieran. Puede ser en la pieza, afuera de la pieza, no hay ningún problema con eso siempre y cuando esté definido y se vea a dónde ustedes han puesto el origen. Y en el segundo lugar, lo que tienen que hacer es definir un sentido de circulación si tampoco se les ha mencionado cuál. En este caso, en este ejercicio se pedía que el sentido de circulación fuera horario, ¿sí? Pero tranquilamente se le podría haber pedido que el recorrido lo hicieran al inverso, sentido antihorario, ¿sí? Veamos acá el AutoCAD. ¿Que se entendió el concepto de las coordenadas relativas o no? ¿Quién tiene duda respecto a eso? Yo, profe. O sea que no tenemos que unir, por ejemplo, el punto A. O sea, yo uní desde el origen al punto A, del punto A al punto B, y ahí No, fui acá. ¿Cómo? no, porque, digamos, si yo te hubiera marcado todos los puntos de la pieza, si yo ¿vos estás viendo mi AutoCAD? No, se ve el PDF. A ver. Sí, ¿ahora sí lo ves? Sí, profe. Bueno. Si yo le hubiera puesto a estos círculos, en vez de nombre A, B, C y D, le hubiera puesto amarillo, verde, violeta, azul, no, seguramente no harías la relación que vos estás haciendo. La coordenada relativa es algo geométrico. No podés hacer porque A precede a B y vamos a unir un vector que venga de acá, acá, nada que ver. Si yo estoy en un sentido de circulación horario, mi punto relativo va a ser este, donde termina la entidad, ¿sí? Entonces, este va a ser el vector que yo voy a tomar para hacer una polar, ¿sí? Entonces, si en sentido horario mi punto anterior es este es el vector. Nace el vector en este punto hasta el punto final donde yo quiero saber. Y después siempre tomo la amplitud angular, que no hay problema de que lo dejen acotado el ángulo negativo siempre y cuando en las coordenadas sí lo pongan a menos 86. Eso no hay problema. Siempre la amplitud angular se mide desde el eje de las abscisas, que es el eje X, hacia el vector, ¿sí? En las coordenadas, en las tablas, siempre les pedimos, porque antes los sistemas, los programas no leían ángulos negativos, que lo pongan el valor positivo, ¿sí? Pero si ustedes lo dejan acotado hacia acá, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe, sí, ¿no decime. no se haría desde la mitad del círculo, del medio círculo? O sea, Bueno, por en ejemplo, este año hemos adoptado ya por directamente describir el diámetro. No está mal si vos tomás este punto, ¿sí? No está mal. Antiguamente hay programas que no leían diámetros, por eso te obligaba a trabajar en radios, ¿sí? Hemos puesto en común con todos los profesores para no generar ese tipo de duda, entonces ya todo lo tomamos Ya, con, aparte lo con, ve, con diámetro, pero si vos lo quemado. quisieras Todo tomar, haciendo corto, se quema. hay alguien que tiene un micrófono prendido, si lo tuvieras, La antena. si lo tomaras acá en este punto, no habría ningún tipo de problema, es más, estás agregando una línea, una información más a la trayectoria, así que de eso no habría problema. bien, gracias. De nada. Profe, a mí me quedó una duda con los ángulos. Sí, decime.
Entonces, ¿habría que poner en las tablas menos 86 o habría que hacer la resta de 360 menos el 360 86? menos 86 sería mejor, pero si lo Ah, pones bueno. menos 86, no te lo voy a considerar como mal. Ah, buenísimo. Ok. ¿Quién más tiene dudas? El examen lo vamos a hacer por V. En estos días ya lo vamos a estar subiendo, me contaba el curso anterior que no está creado para ustedes, pero bueno, ya lo está viendo el ingeniero Sánchez, ya lo vamos a resolver a eso. Va a ser por Zoom, acá estoy leyendo lo que me están preguntando, el tiempo para resolver el parcial 1 hora. ¿Podría explicar cómo seguir desde esa coordenada? No entiendo, Morena, la consulta. ¿Podría explicar cómo seguir desde esa coordenada? Si me podés explicar un poquito más, porque no lo entiendo. Claro, Seguramente... Sí, decime. claro, ahí desde ese punto que marcó usted, o sea, usted ahí marcó el vector y a partir de ahí marcamos el punto siguiente o tenemos que crear otro punto. No, podés directamente saltear el diámetro este que tenés y ya llegás al punto B que yo le marco en la consigna. Y después tenés que dar la información de este punto, pero de ninguna forma tu coordenada relativa va a salir de este punto. Tu punto anterior va a ser este origen. Ese va a ser el vector, ¿sí? Y la amplitud angular va a ser esta. ¿Se entiende? Y todo depende del sentido de circulación. Si el sentido de circulación es otro, cambia totalmente la cuestión, porque de este punto sería este punto entre la intersección de esta recta y este radio, y de este punto sería la intersección de este radio con esta recta. Profe, o sea que si este fuera el parcial, lo que habría que dejar marcado son 4 ángulos. Ángulos, vectores, esos vectores los tenés que acotar. Voy a poner un vector. Toda la información que respalde, ¿ves? Ese tiene 2,49. Toda la información que respalde lo que vos estás escribiendo en las tablas, porque si bien podés usar propiedades para saber la información de una recta y demás, necesitamos que ustedes dejen asentado la información que valide esa tabla, ¿sí? El día del parcial va a ser una pieza en la que ustedes van a tener que definir medidas de modo tal que ninguno de ustedes va a poder tener un examen igual al otro, porque sería mucha coincidencia que de 10 cotas con otra persona coincidan en las 10 cotas, ¿sí? Entonces, para que no pierdan tiempo el día del parcial, che, que te tocó, a ver, pasame, y todo lo que puedan llegar a hacer con todas las facilidades que hoy tenemos en tecnológicas, me preocuparía más por practicar, que es un tema bastante sencillo, para que lo puedan resolver sin problemas el día del parcial. O sea que el parcial es una pieza y, o sea, ustedes nos piden unos cuantos puntos, así por ejemplo como este, y nosotros ponemos las cotas. Es eso, no, nada más, no hay que Y hablar de la vas a herramienta. tener que tener una tabla en donde te voy a hacer que ponga la información de cada punto. Bien. El Y día del parcial te van a entregar el DWG y van a entregar una tabla que puede estar en un Excel, en un Word, en el mismo AutoCAD, donde quieran, pero que esté la información de los puntos que se les va a pedir. Que seguramente no será toda la figura por tiempo, más que nada, no por otra cosa, pero sepan ustedes que cuando tengan que hacer un programa, cuando tengan que hacer la programación de un perfil de una pieza, deben incluir todos los puntos de la figura. y presentarlo en una hoja, rótulo, todo eso no hace falta, ¿no? ¿Cómo? Presentarlo después en una hoja, poner el marco, un rótulo, eso no hace falta. No, del momento no, va a ser algo
simple para evaluar directamente el conocimiento. Y que no pierdan tiempo tampoco en eso. Profe, Creo que ¿y eso era de todos layout. a los archivos los mandamos por mail o los subimos al aula virtual? No, lo van a subir a la V. Que van a tener un tiempo. Y es muy importante que regulen, se administren en ese tiempo, porque los exámenes que no se suban en tiempo no se corrigen, ¿sí? Entonces, les explico esto porque ya hemos tomado exámenes finales y no se puede contemplar, no, pero justo yo subí, me confundí y después, no, le mando el correo personal, no. Para hacerlo de manera más diplomática posible y todo en regla, todo en orden, como requiere el único medio de corrección va a ser la V. Profe, ¿podría hacer un ejemplo de cómo escribiría las coordenadas en una Excel o en alguna aplicación? Tal cual como le hicieron en las coordenadas, es simplemente poner el punto A, el X, el Y, si tiene un radio y el giro del radio, nada más. Para eso le hemos subido las coordenadas y los ejemplos ya resueltos en autogestión. Tal cual están en autogestión, es como se les va a pedir. O sea, tal cual los trabajos prácticos que entregamos a principio de año sería. Nada más que con menos Claro, puntos. no podemos tomar algo que no le hayamos dado ni que lo hayamos visto. Ustedes hicieron unos trabajos prácticos y le hemos subido la resolución. Mínimamente cada uno tendría que tomarse un tiempito, decir, che, esto es lo que hice, mira lo que está subido, está bien o está mal, y si tienen alguna duda, saben cuáles son los canales de consulta, no hay ningún problema. Pero nada raro a lo que venimos viendo. Simplemente no va a ser una pieza tan sencilla como esta de dibujar. Tendrá algún que otra cosita para hacerlo, pero simplemente eso. Puede ser una pieza de revolución, puede ser una pieza de fresa. Acá me preguntan de los sentidos del radio de giro. Bueno, por ejemplo, si este es el punto en cuestión, tengo que partir de este punto, que es el que le precede geométricamente, y yo voy a decir, bueno, este es el vector, supongamos, que tiene tanta amplitud angular, y voy a decir, y pasa por un radio, y ese radio tiene un giro. Sigan el cursor, si yo paso de este punto a este punto, el radio tiene un giro antihorario. Entonces voy a poner, supongamos, radio tanto, giro antihorario. En cambio, si yo pasara de este punto a este punto, bueno, en este caso es lo mismo. ¿Se entiende? En este caso, si paso de este punto a este punto, es un giro horario. ¿Se entiende el que preguntó tema radio? No, en el parcial no aclaramos si es una pieza de revolución o si es de fresa. Eso se van a dar cuenta ustedes porque o le vamos a poner una vista isométrica o simplemente si ya ven cotas que tengan el símbolo de diámetro se van a dar cuenta que es de revolución. Algo les vamos a dar para que ustedes se den cuenta de que sí es una pieza de revolución o una pieza de fresa. Profe, pregunta. Sí. Para acá me pusieron, profe, ¿en qué punto se pone el sentido de giro del radio? El punto donde se describe el radio es cuando lo paso. Yo vengo, supongamos, a este punto ya de la información, luego paso a este punto. Cuando paso a este punto, en esta coordenada, voy a tener que poner radio, supongamos que este sea un radio 5. Radio 5 y seguidamente giro antihorario. Eso está en los ejercicios que hemos subido y que están resueltos. Si es con cámara, obvio que sí va a ser con cámara, el parcial. Si puedo subir otra pieza para practicar, sí, no hay problema. Subo otras piezas, no hay ningún problema.
Acá me preguntan de los 4 tipos de coordenadas y sí, no hicimos el parcial aún, pero a un punto le podemos pedir que esté en una coordenada y no sé, se puede pedir de los puntos las 4 coordenadas, 3, 2, 1, lo que sea. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Seguramente el miércoles a las 8 haremos la toma de asistencia hasta las 8:30 y después separaremos en 2 grupos y tendrán 1 hora más o menos para hacer el examen. Salvo Profe, la parte de que, eso, sea una pieza de fresa, una pieza de revolución, la van a ver cuando le demos la pieza a dibujar. Si ustedes tienen una pieza que va en torno, tiene que ser sí o sí cilíndrica, y una pieza que sea de fresa es prismática. Esa es la diferencia fundamental entre una pieza y la otra. bien, profe, o sea, esta es de revolución. No, esta es de fresa. De fresa, sorry. Bien, gracias. Profe, ¿Sí? entonces, ¿el parcial es para todos el miércoles o el curso de 2 de 2 el martes y el otro el miércoles? No, 2 de 2, martes, 2 de 4, miércoles. Profe, el ejercicio que nosotros hicimos, ¿hubo alguno de revolución? ¿Cómo? De los ejercicios que ya hicimos nosotros en trabajo práctico, ¿había alguno de revolución? Vos sabés que no me acuerdo en este momento y no lo tengo acá, pero lo reviso y se los paso. Seguramente que sí. ¿Vos, Gi, no te acordás si había alguna de revolución? Seguro que sí. Sí, me acuerdo, no me acuerdo exactamente bien, pero estoy bastante seguro que no hubo ninguno de revolución en el ejercicio que hicimos. Bueno, puedo subir uno, no hay ningún problema. Dale, estaría bueno, profe, muchas gracias. De nada. Profe, ¿qué cambia en la forma de acotar que sea de revolución o de fresa? La forma de acotar no, pero hay salvedades por hacer. Cuando es una pieza de revolución, no podés poner el sistema de coordenadas en un eje que no sea el de revolución, el de simetría. En la forma de acotar es igual, solamente que en una fresa de revolución podés hacer la mitad de la pieza, en cambio una pieza de fresa no. Tenés que hacer sí o sí todo el contorno de la pieza. Esa es la diferencia sustancial nada más. Ah, bueno, gracias. Voy ¿Y a si subir hacemos un ejemplo. está mal? ¿Cómo? O sea, si hay que hacer la mitad o si hacemos completa también está bien. En una pieza de revolución sí o sí tenés que hacer la mitad. Ah, No podés hacer sí. todo. Gracias. Mañana les subo un ejercicio de revolución para que quede claro.